Buenas tardes con todos o buenas noches en algunos de los países. Vamos a dar inicio al conversatorio que tenemos hoy. Eh, Orlando, como tú estás de anfitrión, te agradecería que de repente pongas la vista más grande del presentador del que habla para que de repente pueda ser mejor a la hora que grabas. Esta es una sesión que se está grabando para las redes sociales de SINF y para el canal de YouTube y que va a quedar en el repositorio que tiene SINF y ahora IBIMEFA dentro de eso. Entonces le damos la bienvenida a nuestra primera actividad de este año de la red IBIMEFA, que es la red de investigación en medicina familiar y atención primaria de SINF, la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Y hoy tenemos un tema muy interesante e invitados muy importantes. Entonces, primero voy a dar paso a nuestros invitados para que se puedan presentar. Por favor, Sofía, empieza tú. Saludos, mi nombre es Sofía Cañadas. Soy médica de familia. También tengo un PhD en salud pública y una maestría en gerencia en salud. Trabajo como docente de pregrado en la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Soy miembro del Comité de Ética Nodo Universidad de las Américas y fui vicepresidenta también de ese comité. Y es un gusto para mí poder compartir ahora. Muchas gracias, Sofía. Seguimos con María Guadalupe. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, soy la doctora María Guadalupe Alvarado Rodríguez de México. Me dedico a la docencia, a la asistencia y a la investigación. A la asistencia soy médico familiar dentro del Seguro Social. A la docencia, pues doy clases en pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la investigación, pues pertenezco a la Red Mexicana de Investigación en Medicina Familiar y pues amablemente me han invitado y estoy felizmente contribuyendo con el grupo de IBIFEMA y también con el de Intrepid. Mi línea son los aspectos bioéticos. Formo parte de comités hospitalarios de bioética, comités de ética e investigación. Soy perito dictaminador en medicina familiar y bioética. Y pues mi preparación de maestría y doctorado, aparte de la licenciatura como médico familiar, pues es en la bioética. A sus órdenes y mucho gusto de estar conviviendo, compartiendo y aprendiendo aquí. Gracias. Muchas gracias, María Guadalupe. Seguimos con Águeda. Hola, hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Águeda Muñoz del Carpio Toya, soy médica, magíster en salud pública. Actualmente soy presidenta del Comité Institucional de Ética de Investigación de la Universidad Católica de Santa María. Soy miembro invitada de un Institutional Review Board de Estados Unidos, que es el Western Institutional Review Board Copernicus. Soy profesora invitada de la especialización y maestría en bioética, en ética de la investigación en la Flaxo de Argentina. También soy profesora de pregrado y posgrado de la Universidad Católica de Santa María, invitada de profesora de la Cayetano Heredia, y he realizado diversas investigaciones en el campo de la bioética y de la salud pública. Muchas gracias, Águeda. Y terminamos con Diego. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Yo soy Diego García Huidobro. Yo soy profesor y director de investigación del Departamento de Medicina Familiar en la Universidad Católica en Chile. Además, formo parte del Comité Ético-Científico de Salud de nuestra universidad, donde evaluamos los desafíos éticos de distintos proyectos de investigación de los distintos académicos de la universidad. He desarrollado muchos proyectos de investigación y en mi cargo de director de departamento de investigación del departamento me toca supervisar muchos proyectos de investigación de residentes que están iniciándose. Entonces también me ha tocado dar mucha retroalimentación acerca de cómo poder mejorar distintos procedimientos en los distintos proyectos de investigación. Así que, como decía María Guadalupe, feliz de estar aquí y aprender, porque me he dado cuenta que siempre cuando uno comparte experiencias, además se lleva mucho de vuelta. Entonces, feliz de poder estar aquí y poder aprender más de ustedes.
Muchas gracias, Diego. Y cierro presentándome yo, que voy a estar de moderadora. Mi nombre es Sofía Cuba, soy médica de familia, profesora de la Universidad Cayetano Heredia, doctora en medicina y actualmente directora del Centro de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Cayetano Heredia y coordinadora del grupo BIMEFA, que ya comentamos, es el grupo de investigación en medicina familiar y atención primaria de Boca. Muy bien. Les vamos a pedir por favor a los participantes que apaguen sus micrófonos. Igual Orlando nos va a estar ayudando a silenciar a los que les cuelgue por ahí. Orlando, ayúdanos. Ahorita mismo. Sí, muchas gracias. Bien, entonces tenemos cuatro rondas de preguntas que vamos a hacer a nuestros invitados. Y los invito a que en el chat puedan escribir preguntas relacionadas a comentarios o preguntas relacionadas a los temas que vamos a tocar. Hoy estamos reunidos para hablar de los desafíos éticos en la investigación comunitaria dentro de la atención primaria. Y nuestra primera pregunta para nuestros panelistas es sobre la investigación en comunidades vulnerables. ¿Cuáles son los dilemas éticos más comunes al investigar en comunidades vulnerables y cómo pueden los investigadores garantizar que la participación sea voluntaria, informada y sin coacción? Entonces empezamos ahora al revés, empezamos con Diego para que haga la primera respuesta y seguimos para el otro lado. Bueno, muchas gracias. Oye, a ver, yo creo que lo que tú dices de los desafíos con las comunidades vulnerables es un tremendo desafío. Y antes de partir la investigación, me parece que lo más importante es tener una profunda claridad de que lo que uno está investigando va a tener un beneficio o busca un beneficio para esa comunidad. Siempre cuando hacemos investigación, la razón por la cual hacemos la investigación es porque tenemos una duda razonable en cuanto a algo. Y para eso es el proyecto de investigación. Pero me parece que es muy relevante, especialmente con comunidades vulnerables, porque uno de los desafíos éticos que a mí me ha tocado encontrarme directamente es ser capaz de poder explicarles bien a los participantes, primero, qué es una investigación científica, por qué se está haciendo y por qué lo estamos invitando a participar. Muchas veces no entienden, cuesta poder explicar esto a personas que precisamente tienen diferencias con los idiomas, puede ser que tengan diferencias a nivel educacional. Entonces, si es que uno tiene un profundo convencimiento de que lo que está haciendo tiene como objetivo modificar una práctica clínica o busca beneficiar a esa comunidad, me parece que es, antes de empezar la investigación, tiene que partir por eso. Tenemos que tener un convencimiento de que lo que estamos haciendo va a tener un impacto, porque en las comunidades vulnerables puede ser que sea muy difícil que puedan entender bien de qué se trata, qué es lo que va a hacer todo eso. Entonces parte por un respeto a las personas de proponerles participar en un proyecto que puede potencialmente beneficiarlos a ellos o a la comunidad en la cual ellos están viviendo. Muchas gracias, Diego. Seguimos con Águeda. ¿Qué nos podrías comentar respecto a esta pregunta? Bueno, lo importante es identificar si estas comunidades en las que van a investigar son vulnerables o no. Normalmente la investigación con comunidades tiene algunas diferencias con poblaciones que no son de comunidad, ¿no? Vamos a observar personas que viven en pobreza, tienen acceso limitado a los servicios de salud, acceso limitado a una educación de calidad. El tema del autocuidado de la salud es deficiente, hay desconfianza en los servicios de salud, no hay buen saneamiento ambiental, hay temas de inseguridad ciudadana, violencia, brechas de género, brechas en los salarios, o desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento que que estemos desarrollando un proyecto de investigación en comunidad, tenemos que tomar en cuenta que son poblaciones con este grado de vulnerabilidad.
En la declaración de Helsinki del 2024, que ha sido muy reciente, justo se toca el tema de la incorporación de la comunidad en investigaciones e indica que no se debe empezar una investigación si no se conoce el contexto el contexto donde vive la población, ¿no? Habla sobre las disparidades y desigualdades estructurales y la vulnerabilidad fija, contextual y dinámica. Entonces, estos factores hacen que la investigación tenga que primero cumplir con las necesidades de estos grupos poblacionales y para respetar su autonomía, que tenga un buen proceso de consentimiento informado y con un balance riesgo-beneficio antes, durante y después de la ejecución del proyecto de investigación. Por Muchas ahora, gracias. Muchas gracias, Águeda. Y seguimos con María Guadalupe. Gracias. Bueno, yo en lo personal lo que he encontrado y recientemente incluso en un protocolo que vamos a evaluar primero Dios mañana es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses, por ejemplo, en la investigación que vamos a evaluar mañana, la persona que está autorizando para que se investigue en este grupo, pues nada menos que es colaborador, co-investigador, pues ahí hay conflicto de intereses. Entonces es lo principal, es un conflicto de intereses y esto hace que la persona o la comunidad sea vulnerable, porque si hay desigualdad, si no se respeta a una persona, a una comunidad, eso ya la pone en vulnerabilidad. ¿Sí? Aparte, pues por otro lado, también hemos visto que no son prioridad las necesidades de las comunidades vulnerables. Por ejemplo, sobre todo para las compañías farmacéuticas, como no tienen el poder adquisitivo, pues no les importa sus problemas, sus necesidades que ya se mencionaron anteriormente. Entonces, eso también es un dilema. También mucho hemos visto que el investigador piensa en sí mismo. O sea, el impacto de una investigación, por ejemplo, en la comunidad es el mismo. Tener una investigación más publicada, aumentar de nivel en la investigación. Entonces, la propia persona se engaña, el propio investigador, y piensa que a través de utilizar a otro, crece, y no es cierto. Ni crece, y hay un retroceso en general. También hemos visto que no se toma en cuenta la multiculturalidad y es hacer la investigación a cómo el investigador cree según sus creencias y sobre todo sus necesidades. Y hemos visto investigaciones que se llevan a cabo en comunidades. De hecho, también nos consta de una que cuando la autorizamos resulta que ya se había hecho en uno de los estados aquí de México. Entonces, no se realiza con la debida legalidad. Ahora, ¿cómo podemos lograr que haya más justicia? Pues es ver, reafianzar la importancia de la investigación en las comunidades. Obviamente, llevar a cabo el consentimiento informado, que en realidad es un proceso. No nada más es ya firmé o ya firmó el representante de la comunidad. No, es un proceso, es seguirlo a lo largo de toda la investigación, respetando la dignidad y la autonomía, la confidencialidad, la privacidad, los derechos humanos y tomar en cuenta las consideraciones culturales y de justicia social. Es lo que yo podría comentar por la experiencia. Gracias. Muchas gracias, María Guadalupe. Y pasamos a Sofía. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con los colegas. Ahora me quisiera ir a otro dilema un poco diferente del que hemos hablado hasta ahora, y es el hecho de que como investigadores, al saber que existen particularidades con los grupos vulnerables, hay barreras y más bien no se estudian poblaciones vulnerables, porque hay el temor de estudiar niños, por ejemplo, justamente porque sí, hay que hacer adecuación del consentimiento informado, hay más trabajo, hay que trabajar con los padres. Si son adolescentes, además, hay que trabajar con los adolescentes y hacer una comprensión realmente de la garantía de la voluntariedad para poder garantizar también este derecho de autonomía, pero también de confidencialidad y privacidad y protección de datos, de sensibilidad cultural, como ya mencionaron. Y creo que más bien sí necesitamos tener este tipo de mesas donde se discuta que sí es un desafío, pero también es una necesidad,
Porque si no vamos a tener estudios en niños, si no vamos a tener estudios en mujeres embarazadas, en población también carcelaria, por ejemplo, porque son grupos vulnerables y hay que hacer más trabajo que representa al investigador, pues no vamos a tener impacto al final en las comunidades que más lo necesitan. Muchas gracias Sofía y a todos nuestros panelistas. Recuerden para los que están ahora conectados que pueden poner en el chat sus preguntas y yo se las voy a leer o vamos a tratar de responderlas con los panelistas. Entonces pasamos a nuestra segunda pregunta. Denme un segundito. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Colaboración comunitaria y derechos de los pacientes. Creo que parte de esto había sido ya conversado un poco, pero vamos a resaltar el cómo creen ustedes que se puede lograr un equilibrio entre la colaboración comunitaria en la investigación y la protección de los derechos de los participantes, especialmente en comunidades con bajos niveles de alfabetización o acceso limitado a la información. Y empezamos con Sofía para ir para el otro lado. Bien. Nuevamente, en relación a ser conscientes de que podemos tener relaciones de poder, entonces evitar la coacción y la mejor forma, y ya ojalá se pueda presentar luego un ejemplo bonito al respecto, es trabajarlo junto con la comunidad. El no, justamente para que no existan estas relaciones de poder, indicar pues a los investigadores o nuestra investigación, ¿no es cierto?, que no necesariamente podemos conocerlo todo, menos aún en comunidades vulnerables. Pero si se pueden hacer inicialmente un trabajo al conjunto paralelo, ¿no? Entonces se puede, primero, ganar la confianza de la comunidad y segundo, haciendo, por ejemplo, grupos pequeños, ¿no es cierto?, de monitoreo. Y como decían, es un proceso. Entonces, al inicio hacerlo con ellos, durante, pues, poder incluso trabajar juntos en la información del consentimiento, si es de la mejor manera, validarlo con ellos y después tener como garantizado el hecho de que se va a devolver la información. Entonces, creo que esto puede también como cerrar el círculo en relación a garantizar la participación informada. Muy bien, ahora le voy a dar el pase a Diego para chocolatear un poco las respuestas. Adelante, Diego, por favor. Oye, a ver, yo creo que esto es súper importante. De hecho, me encantó que en la pregunta tú hayas puesto colaboración. Co, junto, labor, trabajo. Colaboración es el trabajo conjunto, ¿no? Ahora, bien, suena muy bonito esto de poder trabajar junto con la comunidad y una de las cosas que me ha pasado es que los investigadores cuando hacen investigación y se ganan un proyecto, una de las cosas que tenemos que hacer es presentar una carta Gantt y hacer la planificación completa, definir hitos acerca del proyecto. Y de repente pasa, en mi experiencia casi siempre, que uno va retrasado, como que uno trata y como que hay cosas que el comité de ética se demora un poquitito más y que el reclutamiento se demora un poquitito más y que hay que hacer más modificaciones que las que uno quiere. Y empieza a haber una tensión, ¿no? Entre el avanzar con el proyecto y cumplir con los objetivos que fueron planteados inicialmente versus el respeto del grupo con el que uno está colaborando y está trabajando en conjunto, ¿no? Empieza a ver, porque uno como investigador tiene que presentar los informes, entonces empieza a haber una tensión, ¿no? Y que muchas veces pasa que yo he sido testigo de proyectos en los cuales dicen, no, no, tenemos que ir más lento porque hay que volver a hacer el consentimiento, requiere más tiempo, más porque necesitamos hacer otras estrategias de reclutamiento, preguntemos a la comunidad si es que eso es así. Entonces, una de las cosas que tú decías, ¿no? En el fondo, ¿cómo poder lograr un equilibrio? Creo yo que es fundamental reconocer que este tipo de investigación en el cual se involucra a la comunidad para colaborar, para trabajar en conjunto, eso requiere ser desde el principio. El ejemplo que yo les decía, en el cual hay una tensión entre el investigador y la comunidad, es un ejemplo en el cual nunca hubo una colaboración, sino que había esta tensión porque estaban por un lado unos y por el lado otro, versus
si es que, por ejemplo, la comunidad forma parte del equipo, forma parte del proyecto que postuló al financiamiento, en el fondo saben de los requisitos, saben que la planificación se hizo considerando la realidad que se iba a vivir en la comunidad. Entonces, creo yo que para poder lograr una colaboración comunitaria y poder respetar los derechos de los participantes, se necesita efectivamente que el trabajo sea en conjunto a lo largo de todo el proyecto, desde antes del inicio, durante y después, como decía Sofía, después con la diseminación, que sea una diseminación en conjunta. Y así se logra reconocer por parte de los investigadores, que creo yo que es una cosa muy importante, que la investigación comunitaria requiere más recursos. Punto. Necesitamos tener un consentimiento que respete las necesidades de alfabetización de las comunidades vulnerables y por ende va a tener más páginas. Por ende, en vez de poder hacerse en un periodo más breve, se va a hacer en un periodo más largo. Y eso es lo que requiere más tiempo. Si queremos reclutar y queremos usar mecanismos de reclutamiento, va a costar más probablemente, porque no van a entender qué es lo que significa participar en un proyecto de investigación. Eh, entonces, parte de esta colaboración, creo yo, requiere reconocer que una investigación comunitaria, para que tenga un verdadero impacto y para que en verdad sea de colaboración, de co-construcción, requiere más recursos de todo tipo. Y por ende, los investigadores tenemos que ser menos ambiciosos en cuanto a los objetivos y en cuanto a todas las actividades que nos planteamos porque requiere más tiempo simplemente, o hay que considerar eso dentro de la planificación de los proyectos. Gracias, Diego. Y seguimos con Águeda. Ya nos han puesto preguntas. Voy a leerlas al término de las 4 intervenciones. Adelante, Águeda. Muy bien, estoy de acuerdo con los anteriores expositores. Quizás aportar algo sobre la conformación, la forma de construir los equipos de investigación, ¿no? Ahí creo que se necesita impulsar planes de capacitación de investigación con enfoque e identidad intercultural, em, para conocer más sobre la cosmovisión, saberes, prácticas ancestrales, sobre cómo esta comunidad aborda el proceso salud, enfermedad, cómo incluye el medio ambiente, etcétera, ¿no? Luego, en el tema ya de la redacción del proyecto de investigación, quizás promover proyectos que tengan valor social y beneficio directo para esas comunidades, ¿no? Con la población en general podemos hacer una serie de proyectos de investigación, pero con comunidades tienen que ser eh, temas de beneficio directo y para ello necesitamos conocer el contexto, el cómo ellos priorizan sus problemas de salud. Tenemos de todas maneras que incluir a líderes de la comunidad, ¿no? Lo que comentaba, la participación de la comunidad es fundamental, es un tema crítico porque pueden decir que sí, van a comprometer su participación, pero a la hora de la hora ni siquiera entienden el consentimiento informado o se incluyen dentro del inicio de la investigación, pero no cumplen con la adherencia a los procedimientos. No quieren llenar los cuestionarios o no quieren hacer un seguimiento que implique, por ejemplo, un trabajo con intervención, ¿no? Es por ello importante, por ejemplo, fortalecer los proyectos con pertinencia cultural, intercultural. De todas maneras, además de investigar sobre las necesidades, demandas, conocer el contexto de esta población, es también involucrarlos en el momento de la redacción del proyecto de investigación. También tiene que haber evaluación de comités de ética que tengan algún conocimiento sobre esta propia comunidad, que ya haya antecedentes de investigaciones previas evaluadas por los comités de ética de investigación. El tema del consentimiento informado, ¿no? Para lograr esta colaboración comunitaria y lograr
respetar los derechos de estos participantes. Es fundamental que este proceso de toma de consentimiento informado tenga una fuerte adecuación cultural. Esto no es solo traducirlo al idioma, al dialecto de los participantes de la comunidad, va más allá. Va el conocer si ellos saben algo sobre riesgo. Por ejemplo, muchos decimos el balance riesgo-beneficio, pero hay que entender para ellos qué significa un riesgo y qué significa un beneficio. Por ahí, desde la medicina moderna, un beneficio sería la disponibilidad de un medicamento, ¿no? Pero para ellos no, para ellos quizás es que implementen su centro de salud o que intervengamos directamente en el saneamiento ambiental o que haya una modificación de los horarios de atención para que pueda haber equidad con las personas que van a laborar en el turno de mañana y no pueden tener disponibilidad de servicios de salud abiertos en la tarde, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos componentes hacen que sea más atractiva la colaboración comunitaria dentro del contexto de un proyecto de investigación. Muchas Gracias. gracias, Águeda. Y terminamos con María Guadalupe. Ok, gracias. Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo que el impacto de las investigaciones de las comunidades es un beneficio para ellas. Y porque otra vez menciono, no es el que tengan una investigación más, y ese es impacto o beneficio para el investigador, pero no para las comunidades. Y porque ya sabemos que cualquier persona, cualquier comunidad, mientras no se le trate con respeto, con dignidad, con autonomía, con beneficencia y no maleficencia, la vamos a convertir en vulnerable. Nosotros también hemos visto, por ejemplo, que investigaciones o investigadores que se dedican a investigación básica cuando quieren hacer o pretenden hacer una investigación en comunidades donde ya son sujetos, ya se investiga con sujetos humanos, la verdad se está totalmente desfasado del respeto hacia el otro. Se sigue elaborando un protocolo y sobre todo una carta de consentimiento informado muy técnica y no se toma en cuenta al sujeto o a los sujetos de esa comunidad. En México, por ejemplo, está súper bien la reglamentación en materia de investigación. Prácticamente el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación es la Declaración de Helsinki vaciada. Y, por ejemplo, en México, las investigaciones en comunidades solamente deben de ser evaluadas por la Secretaría de Salud, o sea, el órgano máximo en salud, ¿sí? Porque tienen que ver todavía todos esos aspectos que vienen en las leyes. Entonces, considero que es muy importante una cultura de la investigación y una cultura de la bioética, educación en todos los niveles, porque luego los propios profesores que enseñan a investigar no han tomado algún curso. Entonces, desconocen el rigor científico, el rigor bioético, el rigor metodológico. Entonces, primero esa cultura en bioética y en investigación, y entonces los comités de ética e investigación llevarán a cabo el vigilar que esas investigaciones en las comunidades sean conforme a sus derechos y a un Te verdadero dice, te impacto dice, en la Morejo, comunidad, querido. ¿sí? Especialmente en estas comunidades que se mencionan de bajos niveles de alfabetización o acceso ilimitado. Pero ya sabemos que la vulnerabilidad puede ser externa o interna. Interna de alguna discapacidad para defenderse de algo y externa cuando hay una agresión del medio ambiente. Gracias. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta que teníamos planeado, voy a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar en el chat. Entonces, empiezo con la de Félix Islas de México. Dice, ¿creen que en medicina familiar los riesgos son mínimos en investigación comparados con ensayos clínicos en otro nivel de investigación de otras especialidades? Lo dejamos al que quiera contestar. Adelante con el micro, alguno de nuestros Mm. panelistas.
Sofía, me gustaría intervenir en el tema de investigación clínica con drogas, vacunas, etcétera. El riesgo es más relacionado a eventos adversos, reacciones medicamentosas, etcétera. Pero en la investigación, en atención primaria, también hay riesgos y hay riesgos altos, como la ruptura de la confidencialidad, el tema de realizar investigaciones que pueden estigmatizar, discriminar. El tema, bueno, en realidad son varios, el de romper la privacidad ya no solo del sujeto de estudio, sino de la comunidad. eh, el tema de abordar de una manera continuada esta comunidad y crear un desgaste, y puede venir otro grupo de investigación y esa comunidad de lleno ya no quiere participar porque el primer grupo no entregó beneficios o no respetó a la comunidad, etcétera. Entonces hay una estigmatización también del grupo de investigación o de la investigación per se. Entonces podemos llegar con las mejores intenciones, el mejor diseño, el mejor protocolo evaluado por un comité de ética, pero simplemente la comunidad se cerró y no desea participar. Entonces el daño todavía es masivo, no es individual, sino masivo. En realidad es cómo se aborda el proyecto de investigación en una comunidad. Dependiendo de ello, pueden generarse riesgos, por ejemplo, ¿no? El caso de hacer un trabajo con mujeres que han sufrido de violencia familiar y no saber abordar el tema, ¿no? Entonces puede haber una revictimización y esa persona puede desde volver a sentir que ha sido agredida hasta puede tener una ideación suicida o caer en depresión, en ansiedad, y ese es un riesgo más grande que una erupción cutánea, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que aprender que desde todas las esferas del conocimiento podemos exponer a los participantes de una investigación si no tomamos en cuenta estos aspectos. Gracias, Águeda. Sí, creo que hay como a veces una conceptualización de lo que se hace en el primer nivel, en lo clínico, como de poca complejidad, y tal vez eso se extrapola también a la investigación, y ni uno ni lo otro, ¿no? Porque el primer nivel, o lo que se hace en atención primaria, lo que hacemos los médicos de familia, tiene una complejidad diferente, y también la investigación tiene una complejidad diferente si la hacemos en comunidades. María Guadalupe y Diego querían comentar. Sí, Adelante. sí, efectivamente, considero que más que nada son las acciones, cómo actúa el investigador, más que las variables que está explorando. O sea, es su aptitud, su actitud más que su aptitud. Gracias. Diego. Sí, yo creo que además, eh, leyendo la pregunta, compara la investigación a la atención primaria como si es que fuera distinta de estudios clínicos, y estoy pensando en estudios aleatorizados, y yo creo que son necesarias, son juntas. O sea, en atención primaria podemos hacer estudios clínicos aleatorizados. Y yo estoy de acuerdo con lo que se planteaba anteriormente, que tienen que tener la característica de poder respetar a la comunidad. Entonces, yo creo que pasa que como los queremos hacer en una comunidad que tradicionalmente no participa o no está representada en los estudios clínicos aleatorizados, o en ese tipo de trabajo requiere un mayor trabajo para traducir esos consentimientos informados. Y yo lo quiero, justo hay una pregunta más abajo de Camilo Vaz, que dice: hola, quisiera consultar qué opinan acerca de que los y las médicos y médicas de familia participen de manera remunerada por investigaciones financiadas por la industria. Y yo creo que se relaciona un poco con esto de hacer estudios autorizados y la participación en la comunidad, porque yo creo que es fundamental que aumentemos la participación de población de atención primaria en los estudios clínicos que definen en gran parte nuestra práctica clínica. Nuestra práctica clínica la sabemos, la usamos, hacemos basada en la evidencia científica. La evidencia científica viene de estudios en los cuales participan ciertas personas. Y si es que esas personas que participan en los estudios clínicos de donde viene nuestro conocimiento no representa a la población que nosotros atendemos, es muy difícil que después tengamos una práctica que considere
es factor. Entonces, creo yo que es muy importante que nosotros los médicos de familia participemos activamente en la evaluación de intervenciones que vayan en beneficio de la población. Y creo que especialmente con la industria farmacéutica hay que tener mucha atención porque la industria farmacéutica tiene sus propios intereses, ¿no? Y no necesariamente el interés de la comunidad, sino que tienen el interés financiero. Y puede ser que hagan estudios que no sean significativos. Por ejemplo, me invitaron a participar en un proyecto donde una industria evaluaba un tipo de tratamiento que ya estaba disponible en el mercado y que no presentaba una gran mejoría clínica con lo que ya estaba disponible en el mercado, pero lo que ellos querían hacer era validar su propio tratamiento. Cosa que poder ellos decir, usa el tratamiento X porque tiene su respaldo científico, pero ya habían otras alternativas que eran más económicas, que ya habían demostrado efectividad. Y lo que estaban proponiendo era un estudio comparado con placebo, cuando ya había otra alternativa superior a placebo. Entonces, si bien es un estudio que es financiado por la industria, creo yo que es muy importante que los investigadores podamos estar atentos a decir, chuta, esto va a tener un beneficio, esto en qué está aportando a la comunidad que estamos atendiendo y por ende, en el fondo, qué rédito le va a tener a la persona que ya que va a participar en este tipo de proyectos. Y María Guadalupe levantó la mano y yo quería solo, reflexionando en la pregunta de Camilo, decir que creo que se necesita más investigación profesionalizada. A veces eso puede incluir el decidir para algunos investigadores si van a trabajar con la industria. Hay personas que definitivamente por ciertas características deciden que no, pero también yo creo que abogacía para que en nuestros países los institutos o comités de investigación de ciencia y tecnología den financiamiento o empiecen a dar más financiamiento para investigaciones en el primer nivel, comunitarias y no centradas en enfermedad, ¿no? Porque solamente, ¿no? Pasa mucho eso, ¿no? Que financian muy centrado en enfermedad, muy centrado en un problema biomédico y lo que se investiga de lo que vemos todos los días en comunidades mínimo, ¿no? Y creo que hacer más investigación profesionalizada nos ayuda a tomar mejores decisiones. Adelante, María Guadalupe. Bueno, yo lo que puedo comentar es que éticamente ninguna investigación es remunerada, porque eso es como un sueldo, un salario. En los estudios multicéntricos internacionales, sobre todo que se refieren a las, entre otros, a las compañías farmacéuticas, invitan a investigadores de diferentes países a contribuir y obviamente, pues ese país entra en esa investigación al publicarse y los recursos que se dan es para lo que se va a ocupar en la investigación, que si una computadora más, que si una beca para pagar una beca de un estudiante, pero no, ninguna investigación debe de ser remunerada éticamente. Entonces, así como te voy a pagar para que tú me mandes pacientes, así como un sueldo no. Sí, te voy a mandar tanta cantidad de dinero por cada paciente, porque cada paciente se va a necesitar esto, lo otro, estudios de laboratorio, gabinete, y eso es lo que se te va a enviar, porque es lo que se va a gastar en la investigación. Sí, eso pues obviamente es lógico. Muchas gracias. Si Vamos me a avanzar con permites, las siguientes si me preguntas. permite, Sofía, Sí, solo sí, para... Sofía, adelante. bueno, me llama la atención la pregunta de los riesgos mínimos, pero me quiero ir al lado opuesto, que serían también los beneficios, ¿no? Que me parece que puede ser por ahí una pregunta implícita, porque si bien están tratando como de comparar los estudios que se hacen de especialidad con atención primaria, pues quiero irme a los beneficios. Y si bien el beneficio de los estudios en fármacos y tal, que podrían ser hospitalarios, pues tiene un impacto, ¿no es cierto?, en toda esta cadena farmacéutica y tal, pero el beneficio también de las investigaciones en atención primaria, ya por estudios realizados, es que pueden generar impacto masivo. Y este impacto masivo puede ser la regulación de leyes, la regulación también de normativas, ¿no es cierto?, que luego aportan a lento plazo, pues,
la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, creo que vale la pena hacer investigación en atención primaria justamente porque los beneficios se han presentado ya como trascendentes. Ujú. Muchas gracias, Sofía. Entonces, tenemos 20 minutos más. Vamos a tratar de cubrir las dos preguntas que tenemos. La siguiente pregunta es si nos podrían compartir ejemplos de proyectos en América Latina que hayan logrado implementar prácticas éticas innovadoras en investigación comunitaria y qué lecciones creen que pueden extraerse de estos casos. A ver, lo dejo para que empiece, no sé, Águeda, ¿puedes empezar, por favor? Ok, estuve buscando y no voy a pedir disculpas, pero voy a presentar uno que hemos hecho en equipo. Eh, es conocido en Perú los trabajos que ha hecho Sofía Cuba, Magali Blas, que en realidad en Latinoamérica creo que son muy importantes. Hace poco estuve de cerca con un proyecto de investigación con un equipo multicéntrico de Chile, Argentina y Brasil, y era de atención primaria sobre determinantes sociales de la salud oral en poblaciones aymaras de Chile. Y fue un proyecto que causó mucho impacto con el par evaluador como el CONCITEC, no recuerdo en este momento la Agencia Chilena de Investigación, que brindó todo el apoyo. ¿Y cuáles fueron las estrategias éticas? En primer lugar, desde el principio se vinculó a líderes de la comunidad, se vinculó en el proyecto a gente que ya había trabajado en comunidad en las zonas hicimos en Iquique. Bueno, en realidad ha sido multicéntrico, pero en cada lugar que íbamos, en cada región, teníamos ya gente preparada, que había hecho trabajo de campo con estas comunidades y que nos presentaban a los líderes de la comunidad. Se optó por el tema de traducir el consentimiento informado. Se utilizaron diseños y cuestionarios cualitativos y cuantitativos, em, previa evaluación de comités de ética de investigación. Y lo que me gustó de ese proyecto es que cumplió con uno de los requisitos éticos, ¿no? Que no es usar a la comunidad para levantar datos y luego no retornar, ¿no? El beneficio fue directo porque luego de la investigación se implementó una intervención inmediata de los casos que tenían problemas en la salud oral o tenían problemas de autocuidado de la salud, se les dio charlas, etcétera. Entonces, me parece que fue un proyecto exitoso. Académicamente también se publicaron cosas, pero creo que el mayor impacto en temas de salud pública es la intervención, el beneficio directo de la comunidad, y este logró un beneficio directo, ¿no? Gracias, Sofía. Mm. Muchas gracias, Águeda. Sofía, ¿quisieras comentar algo? Sí, por favor. Bueno, justamente en la búsqueda de este ejemplo de implementación, pues no tengo sino para poder exponer la experiencia que tuvimos en la Universidad de las Américas con una investigación llamada Experiencias de Mujeres Atendidas en Servicios de Salud Pública en en la ciudad capital. Y quiero comentar que este estudio lo hicimos debido a que una comunidad, ¿no es cierto? En este caso fue una organización no gubernamental sin fines de lucro, no necesariamente una comunidad rural, ¿cierto? Denominada El Pacto es Nuestro. Esta fue una comunidad de mujeres que estaban justamente tratando de visualizar la prevención de violencia obstétrica, que en nuestro país todavía no estaba tipificada, no necesariamente era conocida, y entonces fueron ellos quienes hicieron el primer acercamiento a la academia, a la universidad donde trabajo, y fue bonito porque justamente se trabajó esto que acabamos de mencionar. Se hizo un trabajo inicial con ellos, con ellas, con mujeres que estaban ya en puerperio, con mujeres embarazadas que habían tenido situaciones de violencia obstétrica. Y se hizo pues en todos los centros de atención de partos, tanto de primer nivel, de atención primaria, de hospitalaria, de especialidad,
y fue interesante justamente cuando nosotros proponíamos hacer un trabajo netamente cuantitativo. Lo interesante de que ellos mencionaban, no, vamos a hacer también grupos focales y pudimos hacer el acompañamiento justamente delante, antes, durante y después. Es interesante también que, bueno, incluyendo también parte de la siguiente pregunta, tuvimos muchísimo problema burocrático para que poder ingresar pues a cada uno de los servicios de atención de partos. Pero lejos de eso, el estudio duró mucho tiempo, ¿no? Pero tuvimos el apoyo justamente de otras organizaciones de mujeres, justamente que tratamos de visualizar que existe violencia para luego tratar la violencia. El proceso de recolección de datos fue interesante, justamente por la elaboración conjunta. Además, se pudieron hacer, aparte de los artículos, se pudo causar un impacto, como había mencionado anteriormente, en la legislación en el Ecuador para incorporar justamente violencia obstétrica dentro de la ley de violencia de género, porque antes no estaba visualizada. Y luego se pudo aportar también en la formación para la erradicación de la violencia obstétrica en la misma universidad, en donde este mismo grupo del Parto es Nuestro pudo ser parte de quienes daban los talleres de concientización a estudiantes de medicina y de enfermería en prevención de violencia obstétrica. Entonces, más allá de los artículos de investigación, la trascendencia que tuvo y el trabajo conjunto, pues considero que realmente puede ser un ejemplo para compartir en investigación comunitaria. Muchas gracias, Sofía. Y le damos pase a Diego y luego María Guadalupe. Oye, o sea, yo creo que aquí han salido ejemplos que han sido súper importantes. Y yo quisiera recalcar, yo tengo algunos ejemplos que muestran un poco lo mismo de cosas que hemos hecho en Chile. Y yo creo que una lección que es muy importante es que este tipo de práctica comunitaria requiere, como hemos dicho, que los investigadores no solamente piensen en lo que significa el proyecto de investigación, que se acaba cuando se termina el último análisis y con la publicación del artículo, sino que tiene que tener una trascendencia mayor, no solo científica. En el fondo, el gran impacto de una investigación comunitaria es que va en beneficio de la comunidad, ya sea en el desarrollo de una intervención nueva para resolver el problema que se está investigando, una nueva política pública o simplemente diseminar el conocimiento en la misma comunidad que participó. Entonces, no se acaba un proyecto de investigación en la comunidad con el término de la investigación misma, porque siempre surgen nuevas preguntas. Y creo yo que qué lección puede extraerse de este tipo de investigación es que requiere que nosotros los investigadores, que muchas veces estamos anidados en la universidad y que en la universidad no hay ningún incentivo para poder hacer esto, sino que al revés, nos incentivan por escribir las publicaciones y poder ganar un próximo proyecto, estemos dispuestos a ir con ese paso más allá y precisamente hacer un seminario en la misma comunidad para devolver los resultados, para dar un paso a tener reuniones con agentes comunitarios para decirles, miren, estos son los resultados, este es el impacto, hay que cambiar estas prácticas. Y eso requiere mucho más que enviar el paper y decir, publiqué esto y se acabó. Entonces, creo yo que eso es muy, muy, muy importante. El desde antes del proyecto asumir que una investigación de este tipo, ya sea con resultados positivos o negativos, va a tener implicancias que los investigadores que habitualmente trabajamos nuevamente en la universidad va a requerir sacarnos de nuestra zona de confort y de nuestra zona donde nosotros estamos exigidos y todo eso. Y por eso requiere que nosotros seamos conscientes y que podamos planificar este tipo de acciones e implicancias en la misma ejecución del proyecto. Gracias, Diego. María Guadalupe, ¿quisieras comentar algo? Claro, bueno, de manera concreta, eh, nosotros como Comité de Ética e Investigación, que se supone que evaluamos los protocolos, emitimos observaciones, pero que a la vez el Comité de Ética e Investigación debe de aprobar, promover, afianzar la investigación, pues ahora nos hemos convertido también, como le dije a mi director, asesoras educativas. ¿Por qué? Porque al vulnerar
al tratar en desigual a los iguales, se convierte en vulnerable. Y esto todo tiene que ver sobre todo con el aspecto ético. Entonces, los protocolos que evaluamos, por ejemplo, en las comunidades, emitimos las observaciones y vemos cuáles son los cambios que ya nos hizo en el protocolo. Pero si a esta segunda vez no están las observaciones con su fundamentación, citamos al investigador mínimo un plazo de 2 horas con su computadora, con su protocolo. Y nos sentamos, ahí es donde somos las asesoras educativas, cuestión que en teoría deben de hacer sus colaboradores o sus asesores. Nosotros nos sentamos con mucho gusto a educar, a apoyar, a incentivar la investigación. Y el investigador prácticamente no se va de ahí hasta que no haya completado, entendido y le hayamos explicado el porqué de las observaciones. Eso nos permite, y se lo decimos a él mismo, vas a ser un educador ya de esto que tú acabas de aprender. Y eso es una parte, eso es por decir para que se apruebe el proyecto, para que esté con el rigor científico y con el rigor ético. Y luego, obviamente, es el seguimiento, porque en las comunidades tal parece que como están alejadas, un poco alejadas de la capital, nadie va a tener un seguimiento. Entonces debemos de tener un seguimiento. Y claro, ya nos ganamos la confianza del investigador, pero ese es una tarea, una actividad del Comité de Ética e Investigación. Y también, como lo dijo Diego, o sea, ver ese impacto de la investigación. Si se les informó a la comunidad, si en verdad se ve ese beneficio que se dijo y se prometió y se platicó, si es que se cumplió. Es lo que nosotros hemos visto que es más efectivo y de mayor impacto. Gracias. Gracias, María Guadalupe. Diego, ¿querías comentar algo más? Y oye, y como un punto como justo María Guadalupe estaba hablando del tema de educación que hacemos como, y aquí como poniéndome el gorro de integrante del Comité de Ética, una de las prácticas innovadoras que hemos hecho es que hemos hecho un programa de formación en investigación para gente de la comunidad. Porque es muy importante que si es que estamos haciendo un trabajo colaborativo, nuestros colaboradores entiendan, por ejemplo, por qué hay que hacer un estudio aleatorizado y hacer que al azar personas reciban un tratamiento u otro, al azar, sin que porque uno dice, yo pienso que va a ser útil el tratamiento. Eso es lo que uno piensa al hacer una investigación, tiene esa hipótesis, ¿no? Uno piensa que va a funcionar o que va a haber algún cambio si es que uno hace una investigación clínica. Entonces la pregunta que siempre me hacen de la comunidad es, bueno, si que usted piensa que es útil, ¿por qué no lo da a todo el mundo, ¿no? En vez de andar diciendo a gente que podría no tener ese beneficio, ¿no? Entonces, una práctica exitosa que hemos implementado ha sido el poder hacer escuelas de formación de investigación dirigidas a la comunidad, cosa que integrantes de la comunidad entiendan por qué se necesitan cumplir con ciertos procedimientos dentro de una investigación. Como decía Águeda, ¿por qué hay que completar cuestionarios que muchas veces pueden ser largos y cansadores? ¿Por qué necesitamos buena calidad de datos? ¿Por qué necesitamos tener buenas mediciones y no tener violaciones en los protocolos y todo eso? Y eso es fundamental que lo puedan entender y para poder subsanar eso hemos hecho escuelas de formación en investigación dirigidas a la comunidad, precisamente para poder fomentar investigación con comunidades que sepan acerca de investigación científica y la importancia del rigor. Muy bien. Tenemos algunas preguntas. Yo creo que vamos a dar paso a esas preguntas y probablemente nuestra última pregunta creo que la dejaremos de lado por el tiempo, pero voy a dar paso a las preguntas que están en el chat. Marco Bartolo hizo dos preguntas, que si se referían a investigaciones colaborativas y coautorías y beneficios de los resultados en los hallazgos. Y también comentó que sí podrían ser potencialmente útil investigar la cultura, las tradiciones, los estilos de vida como determinantes sociales para el bienestar social y comunitario.
Entonces, no sé si alguien quisiera eh, Eh, responder. Sí, Bueno, en relación al mencionado investigación colaborativa y coautorías y beneficios, en el caso del ejemplo que les había mencionado, justamente se pudo incluir como coautores a la lideresa principal. El beneficio, que de hecho ellos firmaron inicialmente, nunca fue económico. Como ya había comentado María Guadalupe, eso no es ético, pero sí fue el beneficio de visualización de la problemática, que era uno de los objetivos principales de esta organización. Entonces, sí, finalmente tuvieron beneficio. Además que se hizo una publicación, se hizo un video, de hecho, con experiencias de los estudiantes de medicina de enfermería en relación al reconocimiento de violencia obstétrica. Entonces, si bien estos beneficios no fueron netamente económicos, pues se pueden obtener también ese tipo de beneficios, como lo habíamos mencionado antes también, pues mucho más que eso es trascendente. En relación, sin embargo, a coautorías de solo participación, como, o sea, como participación en una investigación, pues tampoco es ético. De hecho, parte del consentimiento informado indica que ellos no van a percibir ningún beneficio, así que eso debería, o sea, es parte también de la comunicación que se debe dar antes de hacer la investigación en una comunidad. muchas gracias. Adelante, María Guadalupe. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, pues la investigación en comunidades es un enfoque que busca comprender problemáticas, dinámicas y necesidades dentro de una comunidad específica. Entonces, puede enfocarse en diferentes áreas como la salud, educación, medio ambiente, desarrollo social, entre otros. Entonces, cierto, lo que él dice también es importante investigar. Muy bien. Entonces, solo había un comentario más de Rita. Felicitaciones de Marco. Y Rita decía, estoy de acuerdo con la importancia de hacer ensayos clínicos en atención primaria, ya que también impactan positivamente en muchos aspectos, incluyendo las comunidades, ¿no? Los comunitarios son importantes en impactar, ser beneficiosos. Como médicos familiares podemos llevarlos respetando los principios éticos. Entonces nos quedan 3 minutos y tal vez yo quería invitarlos a dar alguna palabra pequeña al cierre de este conversatorio que hemos tenido, y recordar a los asistentes que luego esto se va a grabar en las redes sociales de SIM, va a estar colgado y también en el canal YouTube. Entonces, unas palabras de cierre a cada uno. Si quieres empezamos contigo, María Guadalupe, Ok, y de ahí seguimos con los demás. pues reitero, desigualdad es igual a vulnerabilidad. En toda nuestra investigación, mientras no tratemos con respeto, con dignidad a nuestros sujetos de investigación, ya estamos generando una vulnerabilidad y estamos atacando y estamos haciendo una investigación que más bien es un retroceso en lugar de un avance. Gracias. Gracias, Lupita. Sofía, ¿quisieras dar unas palabras, por favor, para cerrar? Reiterar, reiterar la necesidad de hacer investigación en grupos vulnerables. Es difícil, es complejo, requiere más tiempo, pero son los estudios donde hay mayor impacto finalmente. Tenemos que reunirnos para conversar de experiencias, comenzar a conversar sobre barreras y formas de también poder ir más allá, ¿no es cierto? Cumplir retos, pero animar a todos los médicos de familia principalmente, ¿no es cierto? El poder hacer investigación en grupos vulnerables. Es necesario y no se está realizando lo suficiente. Gracias, Sofía. Diego, Yo creo que es fundamental el incluir a la comunidad desde el principio. Yo creo que cuando se incluye a medio camino, ya está en problema porque ya hay un protocolo, un diseño que ya está. Entonces, es un apoyo más que una colaboración completa. Entonces, creo yo que es fundamental la participación desde el principio y para eso tienen que ser pares, aliados, no participantes de segunda, sino que tienen que ser desde el principio. Y voy a dejar aquí en el chat un artículo que publicamos que si bien está en inglés, que habla precisamente acerca de las tensiones que hay
entre académicos y personas de la comunidad al hacer investigación. Y en un proyecto de investigación, que es un estudio aleatorizado de un programa de fortalecimiento de habilidades parentales que hicimos en Estados Unidos, muestra estas tensiones y cómo las fuimos resolviendo. Entonces, es un artículo que es bien aplicado y que pudiera servir para otras personas que quieran hacer proyectos con un enfoque intensivo en la comunidad. Gracias. Y cerramos con Águeda. Gracias a todos, gracias Sofía. Creo que en resumen es importante que involucremos a las comunidades dentro de los trabajos de investigación. El no involucrarlos, el no incluirlos haría la exacerbación de las brechas e inequidades en las que ellos viven permanentemente. Lo segundo es respetar sus valores, su cultura, como decía el amigo Marco Bartolo, tomar en cuenta los factores sociodemográficos, culturales como determinantes. A veces podemos ir con un discurso muy preparado y resulta que la comunidad no tiene la misma concepción. Les pongo un ejemplo. Nosotros hablábamos de anemia con los shipibos y nos decían que siempre les hablaban de la sangrecita. Y ellos decían, en la selva nosotros no comemos sangrecita. Nuestro alimento está basado en yuca, pescado, frutas. Entonces, ¿cómo podemos hablarles de combatir la anemia si no hablamos de las condiciones sanitarias en las que viven? Agua no potable, parasitosis, enfermedades infectocontagiosas, pobreza, desnutrición. Entonces, las investigaciones comunitarias tienen que englobar un conocimiento del contexto global en las cuales ellas viven y en las cuales nosotros vamos a intervenir. Y sí estoy además de acuerdo que las investigaciones en este tipo de comunidades vulnerables sí tengan beneficios directos y lo pide la regulación peruana de investigación, un beneficio directo a las comunidades, un permiso de las autoridades de salud de la propia región donde viven estas comunidades, consentimientos informados con adecuación cultural y equipos capacitados para trabajar multidisciplinariamente y con pertinencia cultural en el momento que hagamos investigación con ellos. Gracias, Sofía, gracias a IBIMEFA y gracias a todos los ponentes que han hecho tan enriquecedor este diálogo. Sí, quería agradecer la presencia entonces de nuestros cuatro panelistas y todas las personas que se han conectado ahora dando sus preguntas. Creo que para los que somos médicos de familia hace mucho sentido varias de las cosas que se han dicho porque reflejan un poco el pensamiento que tenemos, la forma como nos formamos, de tomar decisiones compartidas con el otro, de buscar el bien de la comunidad, de estar ahí no por un beneficio personal, sino porque creemos que hay un cambio de paradigma que hay que hacer en salud y creo que eso se refleja también en investigación. Yo invito a que más personas, más médicos de familia, más profesionales del primer nivel empiecen a hacer investigación y creo que una tarea que nos queda a los que estamos más en la academia es buscar que haya centros de investigación en atención primaria en nuestras universidades. Creo que eso ayuda a que se desarrolle una investigación que puede ser más profesionalizada y que va generando de repente escuela en las generaciones que vienen. Les agradezco a todos por participar en nuestra reunión de IBIMEFA. Vamos a tener seguramente otra reunión en unos 2 o 3 meses. Ya les vamos a ir dando el cronograma. Y nuevamente muchas gracias por participar. Un abrazo a todos.